Bien, fíjense muy bien entonces, chicos. El día de hoy vamos a ver lo relativo a la regulación hormonal del metabolismo intermedio. Entonces, fíjense muy bien, chicos. Entonces, el sistema endocrino, bueno, ustedes ya conocen cómo se constituye el sistema endocrino, es decir, está compuesto por glándulas endocrinas, la cual, en este caso, la cual produce hormonas, las cuales viajan por la sangre, a la linfa del intersticio hacia los órganos blancos, los cuales llevan a cabo mecanismos de acción y esto nos lleva a cabo la respuesta deseada. Bueno, en este caso, una de las funciones del sistema endocrino, de las homeostáticas, vamos a llamarlas de esta forma, es regular el metabolismo intermedio de los nutrimentos, ¿vale? Tiene otras funciones, por supuesto, a través de estas hormonas, sí, pero una de las funciones, digamos, pilares del sistema endocrino es la regulación del metabolismo intermedio. Entonces, el sistema endocrino junto con el nervioso es un sistema regulador por excelencia. ¿Qué vías metabólicas o qué funciones va a tener el sistema endocrino en cuanto a regular el metabolismo? Pues va a enfocarse a regular el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas en conjunto. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de las hormonas que se van a producir. De todas las hormonas que regulan el metabolismo, las más importantes, las más destacadas en este caso es la insulina y el grupo considerado como las contrarreguladoras de insulina, como es el caso del glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la hormona adrenalina, ¿no? Las catecolaminas en general, que es adrenalina y noradrenalina. Entonces, estas 5 hormonas, muchachos, estas 5 hormonas van a tener una función muy importante en la regulación del metabolismo intermedio. Que la insulina, además de regular el metabolismo, tiene funciones de factor de crecimiento, sí. Lo mismo que la hormona de crecimiento, sí. Que el cortisol es la hormona del estrés crónico y además de regular el metabolismo, regula funciones vitales como regular la presión, la tensión, la frecuencia cardíaca, regular la secreción de otros ejes hormonales, sí, estoy de acuerdo. Que el glucagón además tiene función parácrina sobre la secreción de hormonas del islote pancreático, sí, pero una de sus principales funciones es regular el metabolismo intermedio, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a ver a la insulina por una parte y al grupo de contrarreguladoras por otra parte, que van a ser, digamos, funciones en mayor o en menor grado contrarias a las que los va a realizar la insulina. Ahora, también ahí ponemos a las hormonas tiroideas también, porque estas hormonas T3 y T4 van a tener un papel también muy fundamental en la regulación del metabolismo intermedio. Generalmente las hormonas tiroideas, doctores, van a favorecer muchas funciones en el organismo y una de ellas es esta, la de regular el metabolismo intermedio. Entonces, gracias a las hormonas tiroideas, nosotros vamos a regular la temperatura, las hormonas tiroideas van a favorecer el consumo de energía, la termogénesis, el consumo de oxígeno, bueno, y esto lo hace precisamente a través de regular el metabolismo intermedio. Si bien estas hormonas que ustedes están viendo en pantalla tienen un papel importante, no son las únicas, muchachos, las que participan en el metabolismo. Algunas otras que no están incluidas aquí, si bien es cierto, tienen otros papeles, otras funciones más relevantes que regular el metabolismo, resulta que sí se meten en cierta manera en las vías metabólicas. Por ejemplo, yo les podría decir que la hormona antidiurética, ustedes a lo mejor nunca la han escuchado con funciones metabólicas, pero la hormona antidiurética, si bien es cierto, ayuda a realizar vasoconstricción en el vaso sanguíneo a través de un grupo de receptores, y a nivel renal también regula la reabsorción de agua en el túbulo colector, resulta que también la hormona antidiurética puede llevar a cabo glucogenólisis, ¿sí? Puede estimular la glucogenólisis hepática. Entonces también existen en el hígado receptores para antidiurética para regular algunas vías metabólicas en este sitio. Otro ejemplo, las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona. En el caso de la testosterona, muchachos, que se produce en el hombre, bueno, también se produce en la mujer, pero en mayores cantidades en el género masculino. Entonces, la testosterona, doctores, va a tener sobre todo funciones de síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para formar masa muscular,
que se requiere en los varones, sobre todo porque evolutivamente el varón está acostumbrado a cazar, ¿no? Bueno, en tiempos ancestrales, el hombre era el que estaba enfocado a cazar, ¿no? A conseguir la presa para alimentarse. Entonces necesitaba tener un cuerpo lo suficientemente adecuado, en óptimas condiciones, con la musculatura necesaria para poder salir a cazar y realizar las funciones que llevaba a cabo el hombre. ¿Quién le brinda a ese varón, a esa persona, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, el engrosamiento de la voz, la formación de músculo, de masa muscular en todo el cuerpo? Lo hace la testosterona, pero para yo formar masa muscular necesito proteínas, necesito aminoácidos, y estos aminoácidos pues necesito meter a las células para formar proteínas. Entonces, esto se lleva a cabo por una hormona, la cual no están viendo en pantalla, pero finalmente participa en cierta manera en el metabolismo intermedio. Otro ejemplo igual, los estrógenos. Los estrógenos tampoco aparecen en pantalla, pero algunos estrógenos tienden a favorecer en las mujeres la acumulación de grasa, sobre todo en el área de lo que es la pelvis, ¿no? En las caderas. Entonces, esa hormona bueno, esas hormonas, estradiol, estriol, estrona, algunas más que otras, van a tender a realizar lipogénesis, ¿vale? Y ojo, no están apareciendo ahí. Entonces, si bien es cierto, hay otras hormonas que se meten en el metabolismo intermedio, no van a hacer su principal papel con respecto a las hormonas que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Insulina, glucagón. Estas sí van a tener un papel muy importante en la regulación del metabolismo. ¿Cuál es el objetivo de, en este caso, regular esta función? Pues mantener la homeostasis. Y cualquier situación, cualquier alteración, ya sea debida propiamente por el metabolismo o por alguna alteración en la secreción hormonal, pues me va a llevar a alteraciones en el metabolismo. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de que mi metabolismo está alterado? Pues lo puedo ver clínicamente a través de una serie de manifestaciones, y esto lo podemos corroborar a través de medir las constantes vitales que nosotros podemos realizar en la práctica médica. Entonces, así como tengo constantes vitales clínicas como los signos vitales, constantes biológicas, yo también puedo medir las concentraciones, por ejemplo, de glucosa, de lípidos, de proteínas, etcétera. Entonces, todos estos van a ser indicadores de que el metabolismo intermedio está bien o existe alguna alteración. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué sabemos del tema? Pues cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo, ya las mencionamos en la introducción. Ahora, ¿cómo lo regula? ¿Cómo regula el sistema endocrino el metabolismo? Esto ahorita lo vamos a manejar más adelante. ¿Y qué alteraciones se van a presentar? Pues esto también lo vamos a mencionar ya al final de la plática, una vez que entendamos la regulación hormonal. Entonces, fíjense muy bien, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales las hormonas actúan? Bueno, ustedes ya saben que las hormonas de acuerdo al mecanismo de acción, van a actuar de acuerdo a la localización del receptor, si su receptor está localizado en la membrana o a nivel intracelular, intracitoplasmático, intranuclear, de ahí van a desempeñar varias funciones. Ustedes recuerden que en los mecanismos de acción vimos dos acciones, la citosólica y la nuclear. Dentro de la acción citosólica, muchachos, acuérdense que va a ser la acción, el efecto temprano de la hormona, la forma en cómo van a actuar a través de este efecto citosólico, metabólico temprano de la hormona, va a ser a través de realizar funciones de fosforilación o desfosforilación de las enzimas clave del metabolismo. Entonces aquí la palabra clave, valga la redundancia, es enzima clave. ¿Cómo regulan las hormonas insulina, glucagón, hormona de crecimiento, la que me digan? ¿Cómo regulan el metabolismo intermedio? Pues lo hacen a través del efecto citosólico, fosforilando, desfosforilando las enzimas clave del metabolismo intermedio. Si fosforilan o desfosforilan, van a activar o inactivar vías metabólicas. Y también lo van a hacer a través de la acción nuclear. Acuérdense que también dentro de las acciones, dentro de los mecanismos de acción de las hormonas, tenemos esas proteínas que van a tener funciones de factores de crecimiento, de transcripción, perdón. ¿Qué efectos van a tener sobre activar factores de transcripción? Pues esto va a favorecer la síntesis de proteínas, y dentro del grupo de proteínas que se van a sintetizar, unas de ellas pueden ser las enzimas clave. Entonces, además de que yo tengo enzimas ya previamente fabricadas, yo como hormona puedo
favorecer a través de esta acción nuclear, a través de esta acción genómica, la activación de factores de transcripción para la síntesis de más hormona, por ejemplo, más enzima fosfonol piruvato carboxigenasa, si me llamo hormona de crecimiento, o si me llamo insulina, puedo activar la síntesis de mayor cantidad de piruvato sinasa. ¿Para qué? Para que yo pueda favorecer aún más esa vía metabólica. Entonces, por una parte, activo fosforilando o desfosforilando la enzima que ya estaba previamente hecha, y por otra parte, con mi acción nuclear, yo lo que voy a hacer es activar factores de transcripción para la síntesis de más enzimas clave. Entonces, aquí, en este caso, la clave es activar o inactivar las enzimas clave del metabolismo. Hagan de cuenta que es algo así como, en el momento que yo activo la enzima clave, yo lo que voy a hacer es darle pasos, darle dirección hacia un lado o hacia otro, como si fueran unas vías del tren. Ustedes saben que, por ejemplo, para direccionar un tren, un tren hacia una dirección o hacia otra, hay cambios de vía. Pues bien, imagínense que las hormonas lo que hacen es hacer el cambio de vía hacia una dirección o hacia otra, ¿vale? Entonces, una hormona puede hacer un cambio de vía hacia la derecha o hacia el sur, para que entonces el tren se vaya hacia el sur. Pero si yo hago el cambio de vía hacia el sur, no puedo automáticamente hacer que el tren se vaya hacia el norte, ¿sale? O si yo soy hormona y hago lo contrario, si ahora cambio de dirección hacia el norte, el tren tiene que llevar dirección hacia el norte, pero no simultáneamente va a llevar en este caso dirección hacia el sur. Entonces, bueno, ustedes esta diapositiva, bueno, en este caso, ¿cómo se va a llevar a cabo entonces la acción citosólica? Vamos a poner como ejemplo al proceso de glucogenogénesis y glucogenólisis. Entonces, ustedes ya saben, el día de ayer que lo vimos, que la glucosa, una vez que ingresa a las células, se va a transformar en glucosa 6-fosfato, se transforma en energía, y ya después de que tenemos energía suficiente, vamos a almacenar reservas de energía en forma de glucógeno. Entonces, esta glucosa 6-fosfato yo la voy a transformar en glucógeno a través de un proceso llamado glucogenogénesis. Y ustedes ya saben que la enzima clave que lleva a cabo de este proceso es la enzima glucógeno-sintasa. Claro que participa en otros procesos, por ahí participa la enzima ramificante, entre otras, ¿no? Bueno, la glucógeno-sintasa es la enzima clave que es la que va a ser activada por las hormonas, ¿vale? Ahora, si yo estoy en periodo de ayuno y el glucógeno en lugar de almacenarlo lo voy a ocupar porque ya han pasado 6, 8, 10 horas de ayuno y necesito aumentar los niveles de glucosa en la sangre porque estoy en ayuno, pues este glucógeno hepático o muscular lo voy a convertir a glucosa 6-fosfato, y esto lo voy a llevar a cabo a través de un proceso llamado glucogenólisis. Recuerden muy bien que este paso contrario se lleva a cabo por la enzima glucógeno-fosforilasa, hepática y muscular. Acuérdense que hay de dos tipos. Con esto, yo voy a favorecer el rompimiento de ese glucógeno en glucosa 6-fosfato. Ahora bien, ¿de qué manera, por ejemplo, una hormona como el glucagón puede favorecer una vía u otra? Vean lo que ocurre. El glucagón, por ejemplo, va a ser una hormona que se considera contrarreguladora de la insulina y va a favorecer la glucogenólisis hepática, va a favorecer la glucogenólisis sobre todo a nivel hepático. A nivel muscular participa más que nada la adrenalina, pero bueno, imaginemos que estamos en el hígado, ¿sí? Vamos a hacer, tenemos receptores de glucagón, y entonces el glucagón, una vez que se une al receptor de membrana específico de esa hormona, acuérdense que activa proteínas G, bueno, es un receptor de 7 dominios, activa proteínas G, activa la adeniciclasa para que esta se ayude a transformar a AMP cíclico. El AMP cíclico estimula la síntesis activa la proteincinasa A, efecto citosólico nuclear. ¿Y cuál es aquí lo importante, muchachos? Que hablando específicamente de esta acción citosólica, esta proteincinasa A lo que va a hacer es activarme a las enzimas o inactivarme a las enzimas a través de fosforilar a estas mismas. Entonces, fíjense muy bien, el glucagón como efecto citosólico es fosforila a las enzimas. ¿Qué va a pasar, doctores, si yo me llamo glucagón y, por ejemplo, fosforilo a la enzima glucógeno sintetasa, a la sintasa? Pues lo que voy a hacer es bloquear la acción de la glucógeno sintasa y por lo tanto voy a bloquear a la glucogenogénesis, pero de forma simultánea, este mismo glucagón con la misma acción que acabamos de hablar, va a fosforilar
a la enzima contraria, a la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar a esta enzima y por lo tanto va a dar paso a la glucogenólisis. Por eso digo que imagínenlo como si fueran los cambios de riel en los trenes. Entonces, lo que va a hacer el glucagón es favorecer la glucogenólisis y a su vez inactivar, perdón, a la glucogenogénesis. Si se dan cuenta, si yo activo si yo como hormona activo una vía, no estoy activando a la contraria al mismo tiempo. O si yo estoy inhibiendo a una vía, no la estoy inhibiendo simultáneamente a la contraria, ¿no? Por eso decíamos ayer, no te puedes parar ni sentar al mismo tiempo, o no puedes irte al sur y al norte al mismo tiempo, ¿sale? O vas hacia una dirección o vas a otra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la insulina? Ahora veamos qué es lo que hace la insulina. Bueno, la insulina, acuérdense que también es una hormona polipeptídica cuyo receptor está localizado en la membrana. Su mecanismo de acción es activar cascada de tirosina intrínseca. Bueno, todo este asunto, todo esto que va a hacer la insulina en términos generales va a ser desfosforilar a las enzimas clave. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué hace la insulina? En este caso, en este ejemplo en particular, desfosforila a las enzimas. Si yo desfosforilo en la enzima glucógeno-sintasa, yo en lugar de inactivarla, lo que voy a hacer es activar a la enzima y por lo tanto yo voy a activar a la glucogenogénesis. Pero si la misma insulina tiene la capacidad de desfosforilar a esta enzima clave, pues va a tener la capacidad de desfosforilar a la contraria, que es la glucógeno-fosforilasa. Si yo desfosforilo a esta enzima, ¿qué creen? Lo que voy a hacer es inactivarla. ¿Para qué? Para que entonces la vía de la glucogenólisis se vea inhibida. Entonces lo que va a hacer la insulina en términos generales es activar la glucogenogénesis, pero inactivar a su vez la glucogenólisis. Y bueno, en el caso de la acción genómica, esta imagen ya la habían visto anteriormente. Tenemos a la membrana, tenemos al citoplasma y al núcleo. Las hormonas que actúan por receptor de membrana, recuerden que activan segundos mensajeros como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio inositol y las sinasas en este caso. Y lo que van a hacer en este caso las hormonas es activar proteinsinasas como la A, la G, la C, etcétera, ¿no? La proteinsinasa B. Y estas proteinsinasas, doctores, parte de sus efectos es activar factores de transcripción para llevar a cabo la acción hormonal. En este caso, acuérdense que lo que hacen estas hormonas es activar la transcripción para la síntesis de enzimas clave. Por ejemplo, la acción genómica, la acción nuclear que puede llevar a cabo la insulina es activar factores de transcripción para la síntesis de más glucogenosintasa. Y el glucagón, por ejemplo, su acción genómica sería activar la síntesis de más glucógeno fosforilasa, por decirlo, utilizando el ejemplo anterior. Ahora, en el caso de las hormonas como los glucocorticoides, ¿no? Que tienen su receptor intracitoplasmático, pues de igual forma, ¿no? La forma en cómo van a actuar es a nivel nuclear, activando factores de transcripción para igualmente llevar a cabo la síntesis de enzimas clave. Y lo mismo va a ocurrir con la cuestión de hormonas cuyo receptor está localizado a nivel del núcleo, como es el caso de las hormonas tiroideas, las cuales ustedes ya saben que su receptor está localizado a nivel intranuclear. Cuando se unen al receptor y activan el elemento de respuesta a hormona, se activan factores de transcripción a nivel nuclear para llevar a cabo la síntesis de enzimas clave. Ahora bien, en el caso del metabolismo, acuérdense muy bien, muchachos, que ayer vimos dos periodos, el periodo postprandial y el periodo de ayuno. Para no confundirnos y decir, pues es que estas son anabólicas y estas son catabólicas, y decir, es que se lleva a cabo glucogenogénesis, pero además se lleva glucólisis, y no confundirnos, dijimos, mejor estudiémoslos en qué periodos se están llevando a cabo una u otra vía. ¿Por qué? Porque si lo estudiamos de esta forma, va a ser mucho más sencillo entender qué acciones van a tener las hormonas sobre un periodo u otro, ¿no? Entonces, ustedes ya, desde ayer comentábamos que en el periodo postprandial, quien predomina en este caso, la hormona que predomina en este periodo es la insulina, mientras que en el periodo de ayuno, la hormona que predomina en este caso es el glucagón y en general todas las contrarreguladoras de la insulina.
Entonces, fíjense muy bien, nosotros en el periodo postprandial tenemos, activamos la glucólisis, la glucogenogénesis, la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Ayer no mencionamos nada sobre proteínas, pero así a modo de mención, también en el periodo postprandial, como estamos incorporando aminoácidos de la dieta, pues esto me va a favorecer que se formen proteínas a través de la proteogénesis y también en este periodo se van a favorecer la síntesis de aminoácidos no esenciales o dispensables, como lo quieran llamar, ¿sale? O sea, yo aparte de tener aminoácidos de la propia dieta, yo como cuerpo voy a tener la chance de sintetizar mis propios aminoácidos para la síntesis proteica. Todo esto se va a llevar a cabo en el periodo postprandial. Sin embargo, si yo estoy en ayuno, dependiendo del número de horas de ayuno que yo esté pasando, pues ¿qué voy a realizar? Glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Vean en el caso de los lípidos, que lipogénesis y esterificación de ácidos grasos van de la mano. Una cosa es, al final de cuentas, forman parte del mismo proceso, pero acuérdense que lipogénesis es sintetizar ácidos grasos y esterificación de ácidos grasos es formar triglicéridos. Y en el caso del ayuno, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis también van de la mano. Acuérdense que la lipólisis es romper el triglicérido para separarlo en ácido graso y glicerol me lo llevo a gluconeogénesis y el ácido graso me lo llevo a beta-oxidación para síntesis de energía. Y acuérdense muy bien que junto con la beta-oxidación se forman los cuerpos cetónicos. Ahora, si pasamos por un periodo ya sobre todo de ayuno prolongado, bastante prolongado, hablamos de más de 48 horas, pues se empiezan también a llevar a cabo procesos de catabolismo de aminoácidos y de proteínas. Esto no es conveniente porque yo no puedo en un momento dado, por tener energía, no puedo sacrificar a mi propio músculo, a mis propios tejidos. Entonces, esta situación ya no convendría que ocurriera, por lo tanto, por esa situación debe de haber una cierta estabilidad en la cuestión metabólica. Ahora, muy bien, ahora, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Así como lo ven en la pantalla en el cuadrito, aparece en un versus, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender cuál es la vía metabólica que se lleva a cabo en un periodo y cuál es su contraria que se lleva a cabo en el otro, en el periodo contrario. Entonces, siempre glucólisis va a ser contrario a gluconeogénesis, glucogenogénesis siempre va a ser contrario a glucogenolisis, lipogénesis y esterificación de ácidos grasos así de la mano van a ser contrarios a lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Y en el caso de proteínas, si se lleva a cabo proteogénesis, no se va a llevar a cabo proteólisis, ¿no? Es una vía contraria. ¿Por qué lo vemos de esta forma, muchachos? Porque si yo entiendo esto, voy a entender que cuando vea la regulación hormonal del metabolismo, cuando tenga que decir, pues yo me llamo insulina y activo glucólisis, dijimos, no se puede llevar a cabo la vía contraria al mismo tiempo, no te puedes ir al sur y al norte al mismo tiempo, ¿sale? No te puedes parar y ponerte de pie y sentarte al mismo tiempo, es fisiológicamente, humanamente imposible, ¿vale? Entonces, yo como hormona voy a activar la glucólisis, pero simultáneamente no puedo activar la gluconeogénesis, o si soy contrarreguladora de insulina y activo gluconeogénesis, no puedo activar a la glucólisis de forma simultánea. Entonces, también otra forma de poderlo explicar, tú no le puedes ir a Chivas y América al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o al Real Madrid o al Barcelona, si son de fútbol internacional. Entonces, o le vas a Chivas o le vas al América, o le vas al Real Madrid o le vas al Barcelona, pero si tú le vas al Barcelona y a la vez le vas al Madrid, como que sería algo sumamente raro, ¿no? O sea, sería la antítesis de lo que estaríamos hablando. Entonces, antes de pasar ya a los cuadritos específicamente de cada hormona, tenemos que siempre preguntarnos, cuando en un momento dado vamos a estudiar este asunto, es, primero que nada, si estamos hablando de carbohidratos, lípidos o proteínas, ¿no? Y algo muy importante, muchachos, la palabra clave o la clave que vamos a tener, en este caso, para desglosar y deducir todo el metabolismo intermedio es sabiendo si la hormona mete o saca glucosa. Si una hormona mete glucosa, quiere decir que las concentraciones de azúcar afuera están altas y el objetivo va a ser disminuir las concentraciones de azúcar para mantenerlas en concentración normal. Y si yo además meto glucosa, yo la voy a meter por algo, la voy a meter para metabolizarla, para utilizarla como fines energéticos.
En cambio, si yo soy una hormona que saca glucosa, entonces quiere decir que en el plasma hay bajas concentraciones de azúcar y yo lo que necesito como hormona es aumentarlas para nivelar las concentraciones de azúcar. Entonces, yo como hormona, si mi objetivo es sacar glucosa, es aumentar los niveles de glucosa. ¿Para qué? Para que mis niveles allá en el plasma se mantengan normales. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer a través de la glucogenólisis, pero también lo puedo hacer a través de la gluconeogénesis, que es la parte más importante. Entonces, si yo meto glucosa, si yo soy hormona que mete glucosa, voy a activar la glucólisis. ¿Qué no voy a activar? La gluconeogénesis. Pero además, en mayor o en menor grado, si yo activo la glucólisis, voy a activar todas las vías metabólicas que están viendo ya por debajo de la palabra glucólisis. Entonces, si yo meto glucosa, quiere decir que mi hormona va a disminuir concentraciones de glucosa en el plasma, va a considerarse como hipoglucemiante, va a meter glucosa para llevársela a la glucólisis y además va a favorecer la síntesis de glucógeno, síntesis de grasa y de paso síntesis proteica. En cambio, si yo soy una hormona una hormona cuyo objetivo es sacar glucosa para aumentar los niveles de azúcar en el plasma porque están bajos, estás en ayuno, pues tú vas a llevar a cabo gluconeogénesis, por lo tanto, ¿qué no vas a llevar a cabo? Glucólisis, y generalmente cuando haces gluconeogénesis, haces todas las que están abajo. Generalmente haces glucogenolisis, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, y a su vez haces proteólisis. Ojo, no siempre se lleva a cabo todo esto. Vamos a ver algunas hormonas que van a romper con este esquema, pero en términos generales es lo que hacen. Digámoslo así, en la columna de la izquierda son todos los efectos que realiza, por ejemplo, hormonas como la insulina en el periodo postprandial, y en el caso contrario, van a ser todas las vías metabólicas que van a realizarse por acción de la hormona contrarreguladora por excelencia, que es el glucagón en el periodo de ayuno. O sea, aquí la clave es, mete o saca glucosa. Cuando tú entiendes que mete glucosa, te vas de camino en corto con el resto de las vías metabólicas. Ahora, si yo soy una hormona que mete glucosa y, por ejemplo, también hago lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, ¿qué no voy a hacer? Pues no voy a hacer lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Entonces, el juego y el objetivo de entender esto es precisamente con estas pistas. Entonces, fíjense muy bien, vamos a empezar con la hormona insulina, que es digamos, la que siempre nos gusta mencionar, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que la insulina es una proteica, es una de las hormonas proteicas, bueno, tiene 51 aminoácidos. Ustedes ya saben que al ser proteica tiene receptor de membrana y su segundo mensajero es la cascada de sinasas. Entonces, fíjense muy bien, yo quisiera preguntarle vamos a hacerlo dinámico. Yo quisiera preguntarle a Berenice Juárez. Dinos, Bere, Sí. ¿qué efectos tiene la insulina sobre las vías metabólicas? Sobre la glucólisis la estaría activando, ¿no? Entonces, ¿mete o saca glucosa? Mete glucosa. Eso es, mete glucosa. Entonces, si mete glucosa, va a ser una hormona que baje los niveles de azúcar en el plasma y por lo tanto va a activar a la... bueno, aquí fíjense muy bien, para poderlo hacer didáctico, cuando pongamos flechita hacia arriba, vamos a poner que estimula, y cuando pongamos flechita hacia abajo vamos a poner que inhibe. Entonces, dice Bere, la insulina activa la glucólisis. Bueno, mete glucosa, baja los niveles de azúcar en el plasma, y por lo tanto, al meter glucosa activa la glucólisis. Muy bien, Bere. Si activas la glucólisis, ¿qué más vas a activar? La glucogenogénesis. Exactamente, muy bien. Es decir, una vez que utilizas glucosa y transformas energía, tu hormona va a tener el objetivo de transformar el excedente de glucosa en glucógeno. Muy bien. ¿Qué más vas a hacer, Bere? Pues estaría entonces, ¿me sigo con las de gluconeogénesis? Bueno, dinos qué más activas en cuanto a vías metabólicas. Ok, entonces estaría activando la lipogénesis. Y la lipogénesis va de la mano con
La esterificación de ácidos grasos. Perfecto, muy, muy bien. Y por lo tanto, muy bien, antes de irnos a proteínas, por lo tanto, si activas la glucólisis, ¿qué no vas a activar o qué vas a inhibir? La gluconeogénesis. Perfecto. Si activas la glucogenogénesis, ¿qué no vas a activar? La glucogenólisis. Eso, exactamente. Y si activas la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos que van de la mano, ¿qué no vas a activar? La lipólisis. ¿Qué más? La beta-oxidación y la cetogénesis. Perfecto, muy bien. Ya con carbohidratos y lípidos ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Muy bien, Bere. Y tú misma para que termines tu participación así, muy bien. ¿Qué crees que haga la insulina con respecto a metabolismo de proteínas? Yo sé que no lo vimos, pero a modo de mención, ¿qué crees que haga la insulina? Pues me imagino que activa la proteogénesis. Estás en lo correcto. Ahora, la pregunta sería, bueno, si activas la proteogénesis, ¿qué no activas? La proteólisis. Perfecto, muy, muy bien, muy bien. Estás del otro lado. Ya para cerrar tu participación y para que sea completa, ¿por qué razón activas la proteogénesis? Mm, La respuesta está aquí. Si ven mi cursor, si ven mi ratón, aquí está la porque respuesta. A ver, vamos a ver, levantaron la mano Citlali y Viviana. Citlali, Porque es una hormona inductora del crecimiento. perfecto, muy bien, doctora, excelente. ¿Sale? Bueno, Bere nos explicó de una forma muy, muy atinada todo lo que fue el metabolismo, pero bueno, con apoyo de Citlali, precisamente complementamos esto, ¿no? O sea, yo al ser una hormona que despierta, que utiliza la cascada de sinasas y al considerarme acuérdense que las hormonas que activan las sinasas son aquellas que promueven el crecimiento. Si yo soy una hormona promotora del crecimiento, pues por supuesto, para tener crecimiento y formación de cartílago, hueso, articulaciones, músculo, etcétera, pues yo que necesito, necesito aminoácidos, porque esos aminoácidos los voy a convertir en proteínas a través de la proteogénesis. ¿Sí queda claro esto, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. ¿Sí veré? sí, doctor. Muy bien. Bueno, aprovechando que Viviana tenía levantada la mano, ahorita le vamos a pedir que Viviana nos explique la siguiente hormona. Entonces, el glucagón igualmente es la siguiente hormona que vamos a ver. Esta es la contrarreguladora de insulina por excelencia, por naturaleza. Entonces, ya les estoy dando ahí un tip. Entonces, el glucagón, acuérdense que es una hormona, es una proteica, es una polipeptídica de 29 aminoácidos. Esto ya lo vamos a ver en la carátula específicamente. Tiene receptor de membrana y su segundo mensajero es el AMP cíclico. ¿Vale? Es dentro del grupo de hormonas que decíamos allá en unidad 1 como el resto, ¿no? Forman parte de ese universo gigantesco del resto de las hormonas, ¿no? Que no utilizan calcio, AMP cíclico, ni siquiera. Bueno, acuérdense que lo que vamos a manejar aquí es que las flechitas hacia arriba o hacia abajo para saber si estimula o inhibe. Entonces, doctora, ay, se me olvidó tu nombre, doc, perdón por un lapsus. La- tenías levantada la mano. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Dinos, por favor, cómo va a regular el glucagón el metabolismo intermedio. Bueno, pues empezaría por hacer gluconeogénesis porque pues va a sacar cuando los niveles de plasma, los niveles de glucosa en plasma estén bajos. Ok, entonces, el glucagón, tú dices que el glucagón es una hormona que al ser contrarreguladora, eso ya te dio como un tip, un tip de este asunto. Entonces, el glucagón eh, saca glucosa cuando los niveles de glucosa están bajos en el plasma. Perfecto. Saca glucosa y por lo tanto, la forma en cómo va a sacar glucosa es a través de activar la gluconeogénesis.
gluconeogénesis. Muy bien, doctora. Perfecto. ¿De qué otra manera puede sacar glucosa el glucagón? Mediante la glucogenólisis. Exactamente. ¿Se acuerdan ayer que vimos, no? ¿Se acuerdan ayer que vimos que cuando se rompe el glucógeno de inicio en las primeras horas, este glucógeno se transforma en glucosa, bueno, 1-fosfato, después en glucosa 6-fosfato, y esta se integra a la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Si estamos en hígado, el hígado lo que hace es transformar esta glucosa 6-fosfato en glucosa libre por la acción de la glucosa 6-fosfatasa, ¿vale? Esto ocurre en hígado, no así en músculo. Entonces, a nivel hepático, el glucagón va a activar la glucogenólisis. El glucagón activa esta vía metabólica a nivel de hígado, y quiero aclarar este punto porque muchas veces piensan que también lo hace a nivel muscular, pero no, realmente el glucagón para llegar a músculo le cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces va a activar la glucogenólisis, sí, pero a nivel hepático, muchachos, a nivel hepático. A nivel muscular lo hace otra hormona llamada adrenalina, que vamos a ver más adelante. Muy bien, doctora. Recuérdame tu nombre, por favor. Viviana. Viviana, gracias, Viviana. Entonces, Viviana, ya mencionaste que ya activa gluconeogénesis, glucogenólisis. En cuanto a metabolismo de lípidos, ¿qué va a hacer? En esta parte haría lipólisis. Perfecto, muy bien. Al ser contrarreguladora, hace lipólisis. Y si hace lipólisis, Luego se acompaña de beta oxidación. Y cetogénesis. perfecto, perfecto. Por eso decíamos un paciente que no tenga insulina o que tenga muy pocas cantidades de insulina, esta regulación de hormonas se va a desequilibrar. Entonces, todas las contrarreguladoras de la insulina, imagínense, van a entrar en acción en un diabético tipo 1, en un diabético tipo 2, que tenga muy poca cantidad de insulina produciéndose. Y si hay un factor que estimule estas hormonas, uno de ellos es el estrés físico, ¿no? Una infección, fiebre, una cirugía en un paciente descontrolado, fracturas, quemaduras, etcétera, etcétera. Pues imagínense toda la descarga, todo el catabolismo, toda la descarga de contrarreguladoras que se va a dar, y esto va a generar un catabolismo acelerado de lípidos. Entonces vas a hacer lipólisis, beta oxidación, cetogénesis, lipólisis, y esto te puede llevar a enfermedad, te puede llevar a que tenga tu paciente cetoacidosis diabética. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué no vas a hacer? Si haces gluconeogénesis, Viviana, ¿qué no vas a hacer? Glucólisis. Glucólisis, muy bien, exactamente. Entonces lo que no vas a hacer es glucólisis. Y por lo tanto, si haces glucogenólisis, ¿qué no vas a hacer? Glucogenogénesis. Exactamente, muy, muy bien. En parte también esto te ayudó mucho el ejemplo anterior, ¿no? El de los semáforos, ¿no? Bueno, perfecto, muy bien, Viviana. Si haces lipólisis, beta oxidación y cetogénesis, ¿qué no vas a hacer? Lipogénesis y esterificación de los ácidos grasos. Perfecto, muy, muy bien. Y ya para metabolismo de proteínas, ¿qué te imaginas que va a hacer el glucagón? Pues también hace lo que es proteólisis, ¿no? Bueno, fíjate muy bien, estuvo muy bien razonado lo que nos acabas de decir, Viviana, y muy bien tu participación, solamente que aquí hay que aclarar una situación. Una cosa, el glucagón, si bien es cierto, se ha mencionado que puede meterse con metabolismo de proteínas, lo puede hacer en una intensidad muy baja. Entonces, prácticamente si estimula proteólisis, lo hace pero de una intensidad muy, muy pequeña. Para fines de módulo, para fines de examen, decimos no se mete con proteínas, es decir, no activa ni proteogénesis ni proteólisis, ¿no? Tiene una acción neutra sobre estas vías metabólicas. Muy bien, Viviana, muy bien hecho tu deducción, excelente. Antes de pasar a las siguientes hormonas, Carla dice una pregunta muy interesante. Entonces también por eso bajan de peso muy rápido, pues si el paciente está descontrolado, ¿qué crees? Sí, muchas veces cuando los pacientes diabéticos están mal controlados y sobre todo cuando hay una merma de glucosa, de insulina muy importante, empiezan a hacer catabolismo de lípidos y de proteínas también, ¿vale? Porque aquí, bueno, para el catabolismo de proteínas lo van a hacer otras contrarreguladoras que vamos a ver más adelante. En este caso particular lo va a hacer cortisol. Por eso una de las PES, una de las polis que vamos a estudiar en el diabético, aparte de la poliuria, polidipsia, polifagia, va a ser la
pérdida de peso, muchachos, pérdida de peso. Entonces, vamos a tener dos tipos de pérdida de peso. La aguda, que es por deshidratación, y la otra, que es crónica, que es por catabolismo de lípidos y de proteínas, muchachos. Por eso los pacientes diabéticos, uno se pregunta, oye, pero ¿cómo es que si estaba antes gordito y ahorita es diabético, cómo es que bajó de peso? ¿Se habrá puesto a dieta? No, señores, este paciente, si no está bien controlado, júrenlo y perjúrenlo que va a bajar de peso. ¿Sale? Va a perder, sí, va a perder peso, eso en teoría le tendría que ayudar, pero no es una pérdida de peso porque se haya puesto a dieta o porque haya hecho ejercicio, sino es porque hay catabolismo de lípidos acelerado y de proteínas. Entonces, aguas, muchachos, mucho cuidado con los pacientes, ¿sale? Bueno, también podríamos decir, oiga, doctor, ¿y si los pacientes diabéticos se les pone insulina, tendrán el riesgo de subir de peso? ¿Cómo ven, doctores? Yaret, ¿tú qué opinas? Yaret, No sé. fíjense, con todo lo que acabamos de ver con el metabolismo, ¿qué hace la insulina? ¿Qué activa la insulina? Carla, Bueno, yo sabía que esto de que subían de peso, de hecho, es un mito. Entonces, pues muchos pacientes tienen miedo a que, por ejemplo, si van a empezar con tratamientos de insulina, van a subir de peso. Yo sabía que pues es un mito porque realmente no va a pasar. ¿creen que sea un mito, doctores? ¿Que suban de peso al administrar insulina? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Suben o no suben de peso? Paciente diabético, yo como médico digo, no, pues, se va a administrar X número de unidades de insulina NPH, así lo vamos a mantener controlado, y chin, resulta que en el consultorio, oiga doctor, ¿qué cree que subí de peso? Subí 15 kilos, y ocurre, ¿eh? Y sí ocurre, no es un mito, sí ocurre. ¿Por qué creen que ocurre? Pues podría, por todas las cosas que estimula la insulina, ¿no? La generación de masa muscular. No tanto por eso, sino porque acuérdense que también la insulina activa, ¿qué día? De los lípidos. Lipogénesis, Claro, y también activa la. esterificación de ácidos grasos. Claro, exactamente. Entonces, ¿suben de peso los pacientes? Sí, doctores, sí suben de peso. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que activa la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Claro que el riesgo de que yo a mi paciente le dé insulina como parte del tratamiento en el diabético, de su diabetes, pues claro que el riesgo es que suban de peso, muchachos, y sí suben, ¿eh? Pero sobre todo suben de peso, muchachos, cuando el paciente no hace ejercicio, cuando el paciente sigue comiendo carbohidratos y sobre todo cuando el paciente piensa que su insulina es la llave mágica para tratarse y no, doctores. Acuérdense que debe ser dieta, ejercicio y fármacos. Si yo a un paciente le doy insulina pero aparte hace ejercicio, hace dieta y se controla muy bien, pues raras veces va a subir de peso. Puede que suba al inicio de peso, pero igual si hace ejercicio se va a mantener controlado, entonces no tendría por qué. Pero el riesgo de que suban de peso sí está latente, ¿eh? El paciente puede subir de peso por esta situación. Acuérdense de las vías metabólicas. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a meternos. Dice Alexandra, no depende del tipo de diabetes. Bueno, claro, por supuesto, si un diabético tipo 1, si bueno, de entrada tú le vas a dar insulina y puede ganar un poco de peso, pero generalmente no ganan tanto de peso como si lo hacen los diabéticos tipo 2. No depende tanto del tipo de diabetes, depende más bien de que el paciente haga o no haga ejercicio y haga o no haga dieta, sobre todo si es dieta rica en carbohidratos. Y se ve más frecuentemente en diabéticos tipo 1 que en tipo 2, perdón, que en tipo 1. Bueno, vamos a pasar con la hormona siguiente, que es el cortisol. Acuérdense que es un glucocorticoide, es una hormona esteroidea de 21 carbonos. Recuerden que al ser esteroidea, tiene receptor intracelular, intracitoplasmático, no tiene segundo mensajero, pero sí ocupa proteína de choque térmico. Y entonces ahora, para igualmente deducir la acción que tiene el cortisol sobre el metabolismo, vamos a preguntarle a Frida Rivas, dinos qué hace el cortisol con respecto al metabolismo. Ok. Con respecto, De entrada, ¿cuál es tu primer pregunta? ¿Mete o saca glucosa?
va a sacar. Exactamente, va a sacar glucosa cuando tú estás en una situación de ayuno, cuando estás en periodo de ayuno y tus niveles de azúcar están bajos, tu cortisol lo que va a hacer es sacar glucosa. Muy bien, doctora. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Glucólisis. Si sacas glucosa, ¿haces glucólisis? No, perdón. Gluconeogénesis. Claro, si lo que estás haciendo, lo que quieres es aumentar los niveles de glucosa que están bajitos, pues tú no vas a llegar a hacer tú no vas a sacar glucosa para hacer glucólisis en el plasma, ¿no? La glucólisis la haces en la célula. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Sí, gluconeogénesis. Eso, muy bien. Ahora, dinos qué es lo que hace con respecto a las demás, pero no voy a poner aún las flechitas. Dinos qué es lo que haría, ya una vez que sabes que hace gluconeogénesis, dinos qué más hace el cortisol. Haría glucogenogénesis. Mira, hace glucogenogénesis. Fíjate, doctora. De acuerdo a lo que vimos en el cuadrito, en los cuadritos previos, cuando tú haces gluconeogénesis, ¿haces glucogenogénesis simultáneamente? ¿Cómo ven? Fíjate, estás en lo correcto. Sí, estás en lo cierto. Sí hace y de una vez lo ponemos. Hace glucogenogénesis. Entonces esto contradice lo que mencionamos en las tablas anteriores. Si yo hago gluconeogénesis, entonces automáticamente hago glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis y hasta proteólisis. Contradice lo que dijimos, ¿no? Ese sería nuestro razonamiento lógico. Pero resulta que el cortisol no hace glucogenólisis, hace glucogenogénesis. La pregunta aquí, doctora, ¿por qué lo hace? ¿No? Se vale no saber, ¿eh? No sé. Ok, bueno, no te preocupes. Ahorita, de todas formas, continúas con tu participación. Levantó la mano, si mal no recuerdo, Citlali, adelante. Yo recuerdo que es porque satura la vía, ¿no? Al hacer mucha gluconeogénesis, la satura y pues ya tiene que regresar otra vez a hacer glucógeno. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Esa información la encuentran en los videos perfectos, Citlali. Muy bien. Exactamente, la clave de todo, muchachos, es esto, doctores, esta flechota grandota. Si se dieron cuenta en Glucagon o en las vías hemos puesto flechitas, ¿no? Flechas delgaditas. Y aquí, ¿no les llamó la atención ver esto? Una flechota grandota, así gordota. Entonces, ¿qué quiere decir esto, doctores? Que el cortisol, y de una vez decimos, la hormona de crecimiento y el cortisol son unas hormonas altamente gluconeogénicas, doctores. Entonces, ¿qué va a pasar, doctores? ¿Qué va a pasar? Esto es algo muy interesante. Cuando yo hago mucha gluconeogénesis, yo voy a saturar a la célula de glucosa 6-fosfato. Entonces, si bien es cierto, esta molécula se transforma en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa, si yo hago una gluconeogénesis tranquila, no tan acelerada, pues le da chance a la enzima, a la última enzima de formar glucosa. Pero si yo le aviento de golpe y porrazo, en lugar de una glucosa, 2 glucosas, le aviento 15, 20, entonces va a llegar un momento en que se va a saturar la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y si bien algunas las va a poder transformar en glucosa, para evitar ese acúmulo de glucosa 6-fosfato, doctores, ¿qué va a hacer la vía? Va a ocurrir algo similar a lo que ocurre con una inundación. Si en un momento dado, o lo que ocurre en un cauce de río, si en un momento dado el río está demasiado desbordado, ¿qué va a hacer? Va a desviarse el cauce de ese flujo del agua. Entonces, lo mismo ocurre con el metabolismo. Para evitar la sobresaturación de glucosa 6-fosfato, lo que hago es desviar la vía a la glucogenogénesis. ¿Sale? Entonces, cuando veamos una flechota grandota, doctores, generalmente en automático vamos a decir, hace mucha gluconeogénesis, va a ser glucogenogénesis automáticamente. ¿Sale? Esto lo hace el cortisol y de una vez vamos a comentar que también lo hace la hormona de crecimiento. ¿Sale? Entonces, ¿sí, doctores? ¿Sí, Frida? Sí, doctor. Por lo tanto, si hace gluconeogénesis, ¿qué no va a hacer?
Glucólisis. Eso. ¿Y qué tampoco se va a hacer si se activa la glucogenogénesis? ¿Que no se va a hacer? La lipogénesis. De la flechita. Ah, perdón. Glucogenólisis. Eso. Y en el caso de los lípidos, ¿el cortisol qué va a estimular? La lipólisis. ¿Qué más? La beta-oxidación y la cetogénesis. Por lo tanto, ¿qué no se va a activar? La lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos porque van de la mano. Muy bien. ¿Y en proteínas qué va a hacer el cortisol? Ah, yo había leído que la proteogénesis en músculo iba a estar, se podría decir que inhibido, disminuido. Fíjense muy bien. Generalmente el cortisol se considera una hormona proteolítica, es una hormona que hace proteólisis. Pero, y pongan mucha atención en esto, ¿hace proteólisis? Sí. ¿Por qué va a hacer proteólisis? Porque todo ese catabolismo de proteínas me forma aminoácidos para alimentar a la gluconeogénesis, que ya vimos que está bastante acentuada. Pero a nivel hepático, doctores, excepto a nivel hepático, bueno, obviamente se activa la proteólisis en músculo o en tejidos extrahepáticos, no va a activar la proteogénesis. Pero en el caso particular del hígado, aquí el cortisol va a estimular la síntesis de proteínas de transporte, como albúmina, como globulinas. Por lo tanto, en el hígado, solo en el hígado, se activa la proteogénesis. ¿Sí? Acuérdense que aquí se activa la síntesis de proteínas de transporte, como albúmina, ¿sale? Como alfa-beta-globulinas y otras que produce el hígado. Sin embargo, en tejidos extrahepáticos, en tejidos fuera de hígado, el cortisol efectivamente activa la proteólisis, ¿vale? Sobre todo a nivel muscular. Bueno, vámonos con la hormona de crecimiento, doctores, y vámonos más rápido. Estas, si quieren, yo las doy, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, la hormona de crecimiento, doctores, igual es una hormona proteica de 191 aminoácidos. Ya saben que tiene receptor de membrana y su segundo mensajero es sinasas, pero en este caso utiliza sinasas extrínsecas, ¿no? Lo que conocemos como JAK-STAT. Fíjense muy bien, doctores, antes de ver carbohidratos y lípidos, tenemos que fijarnos en la función de la hormona de crecimiento para fines de crecimiento, ¿sale? ¿Qué creen que haga en proteínas? ¿Qué creen que le haga la hormona de crecimiento a proteínas? Proteogénesis. Perfecto. Al ser una promotora de crecimiento, ya en automático digo proteogénesis, ¿no? Capta aminoácidos al interior de la célula para activar procesos de proteogénesis, de síntesis proteica para formar músculo, formar hueso, articulaciones, cartílagos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no activa la proteólisis. Ahora, con respecto a carbohidratos y lípidos, ¿mete o saca glucosa? ¿Saca? Exactamente, es contrarreguladora, saca glucosa, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Gluconeogénesis, y así como el cortisol hace mucha gluconeogénesis, por lo tanto, ¿qué va a hacer en automático? Glucogenogénesis. Perfecto, muy bien, por lo tanto, ¿qué no va a hacer? Glucólisis. Glucólisis y glucogenólisis. Glucogenólisis, perfecto. Y en el caso de los lípidos, si hace gluconeogénesis, en este caso, si saca glucosa, ¿qué le hará acá? ¿Qué estimulará? Lipólisis. La lipólisis. Beta-oxidación y cetogénesis. Perfecto. ¿Y qué, por lo tanto, no hace? Lipogénesis y esterificación. Perfecto, doctores. Muy bien, exactamente. Ojo, doctores, aquí nosotros les estamos poniendo las vías metabólicas, pero acuérdense que si yo, por ejemplo, les dijera, a ver, dime las enzimas clave que activa la hormona de crecimiento. Por ejemplo, si me dicen, pues de gluconeogénesis, pues activa la enzima piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxisinasa, fructosa 6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Entonces, un ejercicio que ustedes van a hacer ya por su cuenta es que esta misma tablita o este mismo cuadro que están viendo en pantalla, lo pueden hacer de la misma forma, pero en lugar de que aquí le pongan la vía, glucólisis o gluconeogénesis,
te pueden poner las enzimas clave. Recuerden muy bien que de las enzimas clave de todas las vías, de estas son 4, de estas son 4, y de todas las demás, a excepción de estas de proteínas, todas las demás solamente es una. Entonces, si yo les pregunto, dime la enzima clave de la lipólisis que activa la hormona de crecimiento, ¿cuál será? La lipasa sensible a hormonas. Perfecto, muy, muy bien. Entonces, aquí, en lugar de ponerle lipólisis, te pueden poner la enzima clave, la lipasa sensible a hormonas, ¿no? Aquí en beta-oxidación y cetogénesis, pues realmente cetogénesis no tiene una enzima clave, sino como estas van de la mano, pues las enzimas clave de estas dos vías sería la acilcarnitintransferasa 1 y 2, ¿vale? Bueno, adrenalina, ¿qué hacen las catecolaminas? Bueno, esta catecolamina es un neurotransmisor derivado de la tirosina, forma parte del grupo de aminas, tiene receptor de membrana y su segundo mensajero es AMP cíclico y calcio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la adrenalina, doctores? La adrenalina también va a ser una hormona que saque glucosa, pero a nivel hepático. Fíjense muy bien lo que va a hacer, doctores. La adrenalina es la hormona del estrés agudo, así como el cortisol es la del estrés crónico. Esta es la que se activa, por ejemplo, cuando estás en un periodo de peligro, como lo que ocurrió ahora hace unos días con el temblor. Entonces, en el momento que tembló, se descargó adrenalina y para que tú puedas reaccionar y escapar, pues en ese momento tú necesitas energía. ¿De dónde vas a obtener esa energía? Pues lo vas a obtener a través del glucógeno hepático y muscular. Entonces, la adrenalina va a activar la glucogenólisis tanto a nivel hepático y también aquí a nivel muscular. El glucógeno que tú rompas por lo tanto que no vas a hacer, por supuesto, glucogenogénesis. El glucógeno hepático que tú vayas a ocupar, doctores, que ustedes vayan a ocupar, lo vamos en este caso a sacar a la circulación. Por lo tanto, también la adrenalina va a favorecer la gluconeogénesis, es decir, va a sacar glucosa, va a tender a sacar glucosa a nivel hepático para activar la gluconeogénesis. Entonces, todo el glucógeno que estás rompiendo a nivel hepático y muscular y toda la glucosa que tú estás produciendo en tu hígado, tu músculo lo va a aprovechar, por lo tanto en hígado nivela glucólisis y tu músculo lo va a aprovechar para que obtengas energía y puedas escapar. Si estás en un edificio de 15 pisos, pues a escaparle, ¿no? Bueno, obviamente esa no es la medida adecuada, ¿no? Pero en cualquier situación de escape o de riesgo, te da la fuerza suficiente para que tu músculo tenga el punch, ¿no? La energía necesaria para emprender la huida. Entonces, toda la glucosa producida en el hígado, todos los productos de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis hepática y muscular, el músculo los va a aprovechar para poder emprender la huida. Por lo tanto, a nivel de hígado se activa la gluconeogénesis, que no se activa la glucólisis, pero a nivel muscular se activa la glucólisis. Y en el caso de gluconeogénesis, aquí le pongo una línea porque, ojo, la gluconeogénesis no existe en músculo. ¿Por qué no existe en músculo? Porque no existe una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, ¿vale? Entonces, es una hormona que saca glucosa, sí, pero a nivel hepático. A nivel muscular, esto, lo que hace la adrenalina es activar la glucólisis. Fíjense muy bien qué es lo que hace con lípidos y proteínas. Bueno, como es una hormona, es un neurotransmisor que actúa en milisegundos, realmente el efecto que tiene sobre lípidos y proteínas es muy tenue, es débil, es muy, muy débil, ¿sale? Y bueno, si en un momento dado el efecto en los lípidos es tenue, pues en proteínas ni siquiera llega a actuar, ¿no? Entonces, para este metabolismo de proteínas necesitaría mucho tiempo la adrenalina para que pudiera actuar. Y ustedes ya saben que la adrenalina, pues es un neurotransmisor que actúa en milisegundos, ¿vale? Y bueno, finalmente, doctores, si viéramos el efecto de T3 y T4, lo que hace T3 y T4 en concentración normal es lo mismo que hace la insulina, ¿vale? El mismo efecto que hace la insulina, es decir, activa la glucólisis, activa la glucogenogénesis, hipogénesis, esterificación de ácidos grasos y activa la proteogénesis, porque también la tirosina, las hormonas tiroideas tienen mucho que ver con el crecimiento, tienen implicaciones sobre el crecimiento y desarrollo. Cuando las hormonas tiroideas están altas, cuando hay hipertiroidismo, la vía se invierte. ¿Por qué?
Porque al haber un excesivo consumo de energía, las hormonas tiroideas consumen mucha energía, al haber un exceso, las células se van a sentir como si estuvieran en periodo de ayuno. Por lo tanto, esto va a condicionar que se activen las vías contrarias que se activan en la insulina, es decir, serían algo así como decir, pues serían las vías contrarias a las vías que se activan en el glucagón, es decir, gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis y hasta proteólisis. Aquí sí se activa proteólisis. Esto en casos de hipertiroidismo, ¿vale? Por eso los pacientes hipertiroideos, dentro de las manifestaciones es que son delgados, ¿vale? Y son nerviosos, son ansiosos, parecen leones enjaulados, o sea, generan mucho calor. Y un hipotiroideo, doctores, un hipotiroideo va a tener la misma acción la T3 y T4 como si estuviera en concentración normal, pero cuando hay concentraciones bajas de hormonas tiroideas, lo que va a tender el metabolismo es a ser más lento. Es decir, todos los procesos metabólicos que hace T3 y T4 en concentración normal, en el hipotiroidismo lo va a hacer, pero más lento, ¿vale? Finalmente, doctores, todo debe de haber un equilibrio entre las hormonas insulina que se producen en el periodo postprandial y entre las contrarreguladoras que se producen en el periodo de ayuno. Sin embargo, cuando esto se desequilibra, cuando hay un desbalance en esta producción hormonal, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo puedo producir mucha hormona de crecimiento, mucho cortisol, mucho glucágono, mucha adrenalina. Cuando hay un desequilibrio y predominancia de estas, yo lo que voy a padecer es aumentar las concentraciones de glucosa en el plasma, ¿vale? Y esto me puede llevar a diabetes. Entonces, no solamente hay diabetes tipo 1 y tipo 2, sino también hay otros tipos de diabetes que están relacionados con endocrinopatías. Por ejemplo, si yo tengo un exceso en cortisol, en un caso, por ejemplo, de Cushing, este exceso de cortisol me va a condicionar que salga mayor cantidad de glucosa y las concentraciones de azúcar en el plasma vayan a aumentar. Y esto a la larga va a condicionar diabetes secundaria a ese síndrome de Cushing. O suponiendo que tengamos un paciente con acromegalia, con exceso de hormona de crecimiento, pues ese paciente, además de padecer acromegalia y todas las manifestaciones fenotípicas que genera esta enfermedad, pues una cuestión metabólica que presenta el paciente es diabetes secundaria a ese exceso de hormona de crecimiento. Y si fuéramos, por ejemplo, con adrenalina, pues existe una enfermedad llamada feocromocitoma, un tumor de médula suprarrenal que produce adrenalina en exceso, ¿vale? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto al tema? No, doctor. No, doctor. Bueno. Muy bien, chicos. Pues con esto terminamos la unidad número 2.